Apreciados amigos y hermanos que me escuchan a través de este medio, permítame saludarlos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Esta noche desarrollaremos el estudio del carácter desde la perspectiva formativa y no desde la perspectiva normativa. ¿Qué diferencia hay entre la perspectiva normativa y la perspectiva formativa? La Biblia es la única regla de fe. La Iglesia Adventista del Séptimo Día toma como fuente autoritativa y de inspiración la Biblia como única regla de fe, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Los escritos que están allí, nosotros los bebemos, nos alimentamos y creemos que son realmente inspirados. Cuando nosotros hablamos acerca de los libros formativos, inmediatamente nuestra mente identifica al pueblo adventista. El pueblo adventista identifica los libros formativos con los libros de la hermana Elena G. de White. Ahora, esos libros han sido escritos con un propósito. El propósito de poder alumbrar es una luz pequeña, de gran conocimiento, pero que nos conducen específicamente a la palabra de Dios. Ahora, en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se habla acerca de la formación de nuestro carácter. Sin embargo, se entrelazan 7 elementos espirituales en referencia al carácter. Veamos esto desde la perspectiva de Pedro. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7 dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Podemos identificar 7 elementos espirituales aquí. El primer elemento, virtud. Es importante que cada uno de los cristianos tenga virtud dentro de su corazón. Hay virtud cuando Cristo mora en nuestra vida. Por lo tanto, la virtud es una de las características que pueden alimentar el carácter. El segundo elemento, conocimiento. Se espera que cada uno de nosotros se alimente de la palabra de Dios y almacene gran conocimiento para poder estar siempre atentos en el estudio de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. El conocimiento tiene que ver también con el carácter. El tercer elemento, dominio propio. Cada cristiano tiene que aprender a dominar su vida, su ser, su yo. El dominio propio es importante y lo podemos alcanzar acercándonos cada vez más a Cristo. Y esto también tiene que ver con el carácter. En cuarto lugar, la paciencia. El Señor anhela que cada uno de nosotros adquiera paciencia para poder soportar las pruebas que puedan venir en la vida. También es un elemento importante dentro de la formación del carácter. En quinto lugar, la piedad. Cada uno de nosotros debe alimentar en su vida el sentido de piedad, tener sentimiento y amor por nuestros semejantes. También la piedad forma parte de la edificación del carácter. En sexto lugar, el afecto. No solamente sentir afecto por nosotros, sino que también sentir afecto por aquellos que necesitan recibir el cariño nuestro. Y el afecto forma parte también de ese carácter. En séptimo lugar, el amor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, dice así: el amor todo lo puede. Yo puedo tener todo, pero si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. El apóstol Pablo habla acerca de la preeminencia del amor, identificando que el amor es el elemento básico para nuestra vida como cristianos. Es importante que tú y yo tengamos suficiente amor, no solamente para querernos a nosotros mismos, sino también para dar amor a mucha gente. El amor es uno de los ingredientes del carácter. Como seres humanos, generalmente nosotros siempre estamos en un proceso de interacción. Interactuamos con las personas y en ese medio de interacción
nosotros nos encontramos con personas. Generalmente nosotros decimos, esa persona tiene un buen carácter o esa persona tiene un carácter totalmente desagradable. Ahora, ¿qué es lo que nos impresiona de esa persona? ¿O qué es lo que nos desagrada de esa persona? Todo esto va ayudándonos a poder entender y decir, esta persona o el carácter de esta persona es así. Es importante entender que las primeras impresiones que nosotros tenemos de los seres humanos queda siempre grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Trataré de ilustrar esto. Tuve el honor y el privilegio de administrar un campo en el Perú. Conocí a mi tesorero. El tesorero del campo era un hombre bueno, amable, misericordioso. La conducta de él era una conducta realmente buena. Siempre pude encontrar en él el sostén para el ministerio y la fuerza. Trabajamos muy bien. Nunca tuvimos un solo problema. Siempre tuve la impresión que ese tesorero era un hombre realmente de Dios. Hasta ahí todo estaba bien. De pronto un día, él llegó a mi oficina y dijo, Pastor Sandoval, me gustaría invitarlo para poder desarrollar un encuentro deportivo el viernes a las 3:30 de la tarde. ¿Es posible que usted pueda estar ahí? Claro, le dije, es posible que yo pueda estar ahí. Así que a las 3:30 estuvimos reunidos allí, en el centro deportivo. El equipo de él estaba constituido por 5 pastores más. Mi equipo estaba constituido por 5 personas que trabajaban allí en la administración. Empezamos a jugar. Cuando de pronto empecé a notar algo raro en la conducta de mi amigo tesorero. La conducta que él tenía en las oficinas era totalmente distinta a la conducta que él tenía en ese momento. En ese momento él estaba usando términos intemperantes. Estaba usando palabras de grueso calibre. Estaba insultando a sus jugadores. Estaba haciendo cosas que no eran correctas. ¿Qué es lo que pasó con él? Cuando terminó el partido, él se acercó a mí y dijo así, Pastor, yo sé que usted es el presidente del campo, pero quiero pedirle que usted me perdone. No sé lo que me pasó. No sé por qué la conducta que en ese momento yo tuve, la tuve que pasar. Así que yo le pido perdón. Apreciado amigo y hermano que me escuchas, nunca digas todo lo que piensas, pero piensa siempre todo lo que tú tienes que decir. Cuando nosotros lanzamos palabras, podemos herir. Mi tesorero del campo estaba hiriendo literalmente a sus jugadores porque no aprendió a controlar sus palabras. Es importante que cada uno de nosotros aprenda a controlar las palabras. Las palabras pueden lastimar a una persona. Las palabras pueden lacerar a una persona. Las palabras pueden edificar a una persona. Una palabra de aliento, de esperanza, puede dar esperanza a esa persona. Nunca digas todo lo que piensas, pero piensa siempre todo lo que tú tienes que decir. Ahora, esta noche hablaremos acerca de la formación del carácter, pero no desde el punto de vista teológico bíblico, sino desde el punto de vista formativo. Acuérdate lo que dijimos al comienzo. Normativo, la Biblia por excelencia. Formativo, los libros del espíritu de profecía. En esta noche nosotros desarrollaremos el carácter desde la perspectiva formativa, es decir, desde el pensamiento de Elena de White. Ella dice que cada acto que nosotros desarrollamos en esta tierra, cada acción que nosotros realizamos en la tierra, provoca influencia, en primer lugar, en nuestra vida, pero también provoca influencia en la vida de otra persona.
Por lo tanto, tenemos siempre que estar mirando a Cristo. Tú y yo tenemos que contemplar a nuestro Salvador Jesucristo. Cada uno de los que estamos a través del Internet hoy o sintonizados en esta línea, es importante que entendamos que debemos estar siempre tomados de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Elena de White dice que el carácter es la joya más valiosa que tú puedas haber alcanzado. Ella dice, y lo hace de una manera excepcional. Realmente Elena de White es una sierva de Dios. Ha sido inspirada por el Señor. Ha sido utilizada por Dios. Los libros que ella ha escrito son libros que nos han dado grandes ventajas en el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Ella dice así, que la mente es el huerto. La mente es el huerto. El carácter es el fruto. Ella señala que las facultades mentales y las facultades morales que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros no constituyen el carácter. Y es verdad. Ella sigue diciendo, las facultades mentales y morales son talentos que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha regalado para formar nuestro carácter. Por lo tanto, las facultades mentales y las facultades morales se unen para que tú y yo podamos formar un carácter agradable ante los ojos de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, Elena de White usa una alegoría que a mí realmente me encanta. Elena de White dice, alguien puede tener una preciosa o hermosa semilla en su mano. Sin embargo, si la persona tiene la semilla en su mano, mientras la semilla permanezca en la mano, no se convertirá en un huerto. Para que la semilla pueda convertirse en un huerto, hay que plantar la semilla. Pero no solamente hay que plantar la semilla, sino que hay que podar la semilla, hay que alimentar la semilla, hay que tratar la semilla, hay que buscar la manera de que esa semilla esté en un buen lugar. Y de pronto esa semilla produce un árbol. Luego ella dice, la mente que nosotros tenemos es el huerto y el carácter que nosotros tenemos es el fruto. Hay personas en este mundo, hay personas fuera de la iglesia, pero también hay personas dentro de la iglesia que no pueden controlar su carácter. Hay personas que están dispuestas a lastimar, que no han aprendido a acercarse a nuestro Salvador Jesucristo. Mientras nosotros estemos lejos de Jesús, estaremos siempre lastimando. Hay personas que no pueden controlar su carácter. Y hay personas que dicen, mi carácter es así y yo voy a morir así. Te digo una mala noticia. Elena de White dice que ninguna persona con un carácter deficiente podrá ingresar en el reino de los cielos. Ahora, si tú dices, no puedo yo controlar mi carácter, es porque te está faltando dos cosas. En primer lugar, necesitas estudiar la Biblia y necesitas orar. Estudiar la Biblia, de modo que podamos encontrar en ella el modelo a seguir. Y el modelo a seguir es nuestro Salvador Jesucristo. Las personas que dicen, yo no puedo controlar mi carácter es duro, mi carácter es así, y yo voy a morir así. No, no permitas que tu carácter siga siendo así. Tú puedes, con la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo, cambiar tu carácter. ¿Cómo podemos cambiar nuestro carácter? Elena de White nos presenta algunas señales y ella dice, una de las maneras de poder controlar nuestro carácter es reconocer que Cristo es capaz de poder ayudarnos. En segundo lugar, es importante que cada uno de nosotros identifique cuál es el error o qué es lo que yo estoy fallando, de modo que lo pueda poner
en las manos del Señor para que el Señor pueda hacer la obra que yo no puedo hacer. Ahora, la sociedad no puede formar caracteres. La iglesia no puede formar carácter. La iglesia no lo puede hacer. La iglesia puede darnos las herramientas del conocimiento de la palabra de Dios. El hogar tampoco puede formar carácter. Tú y yo somos los únicos que podemos formar nuestro carácter. Los padres pueden brindar modelos. En nuestro hogar, nosotros podemos ver a nuestros hijos. Y los que somos padres, que tenemos hijos pequeños, tenemos que mirar constantemente. Tenemos que analizar cómo está yendo el carácter de nuestros hijos, de modo que nosotros podamos ayudarlo. Muchas veces nosotros, con el afán de poder estar libres, entregamos a nuestros pequeños un celular, un iPad, una tablet, para que ellos puedan distraerse y no puedan recortar nuestro tiempo. Un error fatal y grave. Elena de White dice que cada padre tiene que estar atento a poder vigilar la conducta de sus hijos. Los padres pueden brindar modelos, pero tampoco pueden ayudar en la formación del carácter. Un carácter noble, dice Elena de White, se forma a través de una dura batalla. El carácter noble no se hereda. Un carácter noble no se adquiere de gratis. Tú y yo tenemos que luchar una batalla. Y ella dice, la batalla más fuerte que nosotros tenemos que lidiar a fin de alcanzar un carácter noble a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo es venciendo el yo. El yo siempre estará imperando en nuestra vida. Ahora, un modelo del yo lo encontramos en la vida de Nabucodonosor. En el libro de Daniel capítulo 4, verso 30 dice, ¿no es la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Ahora, Dios le había dado muchas oportunidades a Nabucodonosor. El Señor había previsto el auxilio necesario a través de la ayuda de Daniel. Daniel le había dicho a Nabucodonosor, oh rey, por favor, rectifica tu conducta. Mientras él todavía tenía viva la idea de la rectificación, estuvo tranquilo. Pero dice, pasado 12 meses, él se puso de pie y dijo, no es esta la gran Babilonia, y mientras la palabra salía de su boca, se convirtió en un zoántropo. Animal, ántropo, animal, hombre, animal. Ahora, el yo lastima. El yo lastima nuestra vida. En el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés fue también un hombre que tuvo un carácter difícil. Cada uno de nosotros recuerda que Moisés cometió un asesinato, mató a un egipcio con sus propias manos, porque no pudo controlar la ira, no pudo controlar el deseo de ver cómo lastimaban a sus hermanos. Y de pronto actuó con su propia justicia y mató a esa persona. Moisés tuvo que ir al desierto y permanecer 40 años a fin de que Dios pueda educarlo. Y la Biblia dice en el libro de Números capítulo 12, verso 3, cuando él se encontró con el Señor, cuando Cristo tomó a él, cuando el Señor hizo que él pueda volver, cuando el Señor lo capacitó, lo entrenó, lo preparó. En el libro de Números capítulo 12 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habitaban la tierra. ¿Se puede adquirir un carácter noble? Claro que sí. ¿Se puede lograr alcanzar la meta de adquirir un carácter dócil? Claro que sí. Hay una forma, claro, contemplando a Cristo. El único modelo que nosotros podemos tener es nuestro Salvador Jesucristo. Cada día, si nosotros contemplamos a Cristo,
Cada día, si nosotros estudiamos la Biblia para ver la vida de nuestro Salvador Jesucristo, si nosotros nos acostumbramos a poder identificar a ese Jesús, si nosotros aprendemos de Él cada día, podemos ir asemejándonos a Él, de modo que nuestro carácter puede ir cambiando. Y las personas que dicen, yo no puedo cambiar mi carácter, ¿lo pueden hacer? Claro que sí. Si tú tomas la determinación de hacerlo, lo vas a lograr. ¿Cómo? Mirando a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, Elena de White dice, un carácter noble no se hereda. Es decir, ninguno de nosotros hereda tener un carácter noble. El carácter noble tiene que ir acompañado de luchas. Tenemos que entregar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Un carácter noble no se logra de la noche a la mañana. Un carácter noble se logra a través de duras batallas. Debemos también, a fin de sembrar un carácter dócil, un carácter agradable, debemos tener hábitos correctos. El hábito, por ejemplo, de la alimentación, el hábito del descanso, el hábito de la plática. Pero hay un hábito que Elena de White destaca y es el hábito de la oración. Es importante que cada uno de nosotros pueda mantenerse en posición de oración. Es importante que cada uno de nosotros tenga un espacio especial. Ahora, cuando yo voy a orar, la oración es, dice Elena de White, en su libro Camino a Cristo, página 48, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, con el propósito de poderle contar. Ahora, si yo soy amigo de Jesús, si Jesús es mi amigo y si Jesús es mi compañero, y si yo tengo la confianza suficiente con Jesús, y si yo paso tiempo conversando con Él, y si yo he adquirido el hábito de poder hablar con Él, Elena de White dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, pero menciona la palabra amigo. Solamente a un amigo tú puedes abrirle el corazón, pero si tú no estás teniendo un contacto directo a través del estudio de la Biblia, si no estamos teniendo esa relación personal con nuestro Salvador Jesucristo a través de la oración, ¿qué le podemos contar? Ahora tú dices, yo tengo un carácter y nadie me lo puede cambiar. ¿Será posible que nadie pueda cambiar ese carácter? Yo creo que sí. Si tú le cuentas a Jesús y le dices, mira Señor, mi carácter es de esta manera. Yo quiero que tú me ayudes a cambiarlo. El único que puede cambiar nuestra vida es Cristo. Para Cristo no hay nada imposible. Por lo tanto, Elena de White le pone en un relieve grande al sentido de la oración. Cada ser humano necesita pasar tiempo con el Señor. Cada ser humano necesita pasar un momento de reflexión con el Señor. Cada ser humano necesita tener un encuentro con Jesús. Cada ser humano necesita tener un lugar especial donde poder derramar su corazón a Cristo. Cada ser humano necesita tener un contacto vertical con el cielo. ¿Es importante? Claro que sí. Ahora, vuelvo a tomar la palabra amigo. Elena de White dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Si tú eres amigo de Jesús, si yo soy amigo de Jesús, yo le voy a contar mis problemas, mis dificultades. Y el Señor me va a escuchar. Y el Señor va a tratar de ayudarme. Pero dependerá mucho de ti, de la manera como tú también te esfuerces. Ahora, ¿necesitamos nosotros descargar todo delante de Jesús? Claro que sí. Elena de White dice que la formación del carácter también tiene que ver mucho con las amistades. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Los amigos que no te están conduciendo hacia el sendero celestial es un peligro. Ahora, no me estoy refiriendo
únicamente a los amigos externos, los amigos que están fuera de los contornos de la iglesia. Me estoy refiriendo también a los amigos que están dentro del contorno de la iglesia. Es decir, si tú tienes un amigo, si tú tienes una amiga que te está alejando, que te está creando cierta ruptura de relación con nuestro Salvador Jesucristo, tú tienes que hacer dos cosas. En primer lugar, tú tienes que orar por esa persona. Y Elena de White dice, tenemos que meditar profundamente a fin de saber elegir a nuestros amigos. Si tú tienes dentro de los contornos de la iglesia un amigo que te está alejando del Señor y está envenenando tu mente y está destruyendo tu carácter, entonces Elena dice, es importante que tú sepas identificar el amigo. Y si ese amigo no te está llevando al camino del Señor, por el contrario, te está alejando del sendero del Señor, es importante que tú puedas hacer un alto. En primer lugar, orar por esa persona. Y en segundo lugar, si es posible, retirar de ese lado. Ahora, Elena de White dice, nadie puede perjudicar más su carácter que uno mismo. Nadie. Nosotros podemos perjudicar nuestro propio carácter. Cuando nosotros hablamos y las personas nos escuchan, ¿cómo nos identifican? ¿Con qué tipo de carácter? ¿Este es manso? ¿Este es aguerrido? ¿Esta persona tiene un carácter inflamable? Elena de White dice, nadie puede perjudicar más su carácter que uno mismo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que velar y tiene que esforzarse y tiene que luchar. Ella dice, contra el yo. El yo es el veneno, el enemigo número uno de nuestro carácter, porque el yo nos aleja de Jesús. El yo nos aleja de lo que es celestial. El yo nos aleja de lo que es eterno. Por eso el yo es preocupante. Y ella dice que nosotros tenemos que luchar contra ese yo. Debemos buscar, ella dice, siempre, en cada momento de nuestra vida, la santidad y la dirección de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas veces es difícil, dice ella, difícil y muy complicado dominar nuestros impulsos, dominar nuestras emociones, porque a veces no podemos controlarlas, por más que nosotros querramos. A veces puede ser que una persona te haya lastimado, puede ser que una persona haya hablado mal de ti, puede ser que una persona haya hecho lo incorrecto contra ti, te haya provocado de una manera que tú puedas actuar emocionalmente. Elena de White dice, cuando tú tengas esa situación, ora por la persona. No te vengues. No busques venganza con tus propias manos. Hay que orar por esa persona. Ella dice, nadie puede perjudicar más su carácter que uno mismo. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros identifique nuestros amigos. Identifique el plano donde nosotros nos encontramos. Ahora, Elena de White dice que como padres tenemos una gran responsabilidad para nuestros hijos. El padre tiene la gran responsabilidad de mirar a sus hijos. Una madre, un padre, tienen la responsabilidad de mirar el desarrollo de sus hijos. Si bien es cierto, los padres no pueden formar caracteres en sus hijos, pero son modelos para ellos. Nosotros como padres brindamos un modelo especial para nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos a fin de que ellos puedan ver en Jesús nuestra vida. Por lo tanto, el padre que mira a su hijo y lo ayuda a fin de que este niño pueda ir o ser direccionado hacia el sentido correcto de la vida, es un buen padre. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente acelerado.
en un mundo totalmente difícil, donde la tecnología ha desarrollado tanto, donde no le estamos dando el espacio y el tiempo adecuado a nuestros hijos. Y Elena de White dice que es importante que tú como padre, que yo como padre, le dé el tiempo adecuado a mi hijo. La pregunta podría ser, ¿qué tiempo le das tú a tu hijo? ¿Qué consejos le das tú a tu hijo? ¿Te estás preocupando de modo que el niño o la niña pueda ir direccionándose a tener un carácter conforme el Señor desea? Como padres somos modelos para nuestros hijos, pero es importante que cada uno de nosotros pueda identificar hacia dónde está caminando mi hijo y ayudarlo a fin de que este niño pueda ser direccionado para Jesús. Hay que disciplinar, dice Elena de White, la mente y el corazón. Es interesante cómo ella presenta el estudio del corazón. Ella hace una alegoría en referencia al corazón. Y ella dice, el corazón puede también ser identificado como un pequeño lugar donde nosotros sembramos, donde nosotros cultivamos. Pero si nosotros no preparamos la tierra, inmediatamente va a producir espinos, cardos y hierba mala. Cuando nosotros, dice ella, no preparamos nuestro corazón, cuando nosotros no nos esforzamos a fin de que en el corazón solamente haya cosas positivas, entonces dejamos que esa maleza, dejamos que esos espinos crezcan en nuestro corazón. Ahora, hay ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de historias de personajes que tuvieron que ver con la educación y la formación dentro de los contornos del hogar. Claro que sí. En el libro de Génesis capítulo 39, verso 9, podemos identificar a un joven llamado José. José es muy conocido por cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes o a través de este medio de comunicación. Sabemos que José fue educado por sus padres, que los padres de José hicieron un excelente y extraordinario trabajo en la vida de él. Los padres de José se esforzaron a fin de que José pueda ir formando un carácter noble. Cuando nosotros vemos la historia de José y la manera como él fue abusado por sus hermanos, cómo él fue vendido por sus hermanos, cómo él fue esclavo en tierras totalmente lejanas. Y a pesar de ello, tener un corazón noble y tener un carácter dócil, podemos inmediatamente decir, no, definitivamente José tiene que haber tenido buenos fundamentos. José tiene que haber sido enseñado en una escuela donde el rey era dueño de ese hogar. Me puedo imaginar a la madre de José. Me puedo imaginar al padre de José hablando con él, estudiando con él. Puedo imaginarme a su padre mirándolo de pequeño, con el propósito de poder dirigirlo por el mejor sendero. Me puedo imaginar también a José, deseoso de poder aprender y estudiar la verdad. José es un ejemplo de aquellos jóvenes que cuando se ponen en las manos de nuestro Señor y cuando ellos le dicen a Dios, Señor, ayúdame a pulverizar el yo y ayúdame a poder poner dentro de mi corazón no la cizaña, no los espinos, sino ponerte a ti en primer lugar. José es un ejemplo de un muchacho con un carácter totalmente noble. En el verso 9 del capítulo 39 del libro de Génesis dice, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Ahora, para que él pueda haber expresado esa palabra, para que él pueda haber dicho eso en una edad, él tiene que haber bebido de fuentes de agua viva. Él tiene que haber asimilado los consejos de su padre.
Él tiene que haber aprendido a vivir, eliminando siempre el yo y dejando que Cristo viva en el corazón. La formación del carácter, dice Elena de White, casi para culminar la lección. Ella dice, la formación del carácter se consigue paso a paso. La formación del carácter no es de la noche a la mañana. La formación del carácter va paso a paso. Es decir, hoy doy un paso. Hoy tuve un problema. Hoy tuve una dificultad. Mi carácter me volvió a ganar. Voy y le cuento al Señor, porque Él es mi amigo. Señor, he fallado. He tratado de hacer lo mejor para formar mi carácter de una manera como tú deseas, pero he fracasado. Señor, aquí está mi fracaso. Lo pongo en tus manos. Cuando tú das ese paso, entonces tú vuelves a dar el siguiente paso. Pero la formación del carácter no es instantáneo. La formación del carácter es de manera paulatina, caminando paso a paso y identificando qué es lo que me aleja de Jesús. Identificando también qué es lo que me está obstaculizando tener esa relación con Jesús. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo tenga una relación con Cristo verdadera? ¿Qué es por qué mi carácter no está siendo cambiado? Tú le llevas todas esas cuitas, todas esas dificultades al Señor. No pretendo en esta noche que tú corras y digas, bueno, mañana voy a cambiar mi carácter. No es así. No es de la noche a la mañana. Elena de White dice, es paso a paso, identificando los errores y poniéndolos en las manos del Señor, identificando nuestros fracasos y poniéndolo en las manos del Señor, identificando nuestras palabras de grueso calibre y poniéndolos en las manos del Señor, identificando todo aquello que me aleja del Señor y poniéndolo en las manos de Él, paso a paso, hasta llegar, dice ella, a la cima del carácter. Al final de esta jornada, podremos, dice Elena de White, escuchar las palabras, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor pueda acompañarnos, que el Señor pueda bendecirnos. Y vuelvo a reiterar, se puede vencer el yo, claro que sí, si nosotros nos tomamos de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Podemos alcanzar el carácter que el Señor desea que nosotros alcancemos? Claro que sí, se puede lograr. Ahora, ¿se puede lograr solo con nuestra fuerza? No. Pero tenemos que luchar, sí. Si tú identificas cuál es aquello que te está obstaculizando para poder tener esa relación con el Señor, y lo puedes lograr, lo puedes poner o lo podemos poner en las manos del Señor. ¿Se puede alcanzar la formación de un carácter conforme a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo? Claro que sí. Que el Señor nos acompañe. Que Dios nos bendiga. Que cada uno de nosotros podamos identificar nuestro carácter. En esta noche yo te animo para que tú puedas hacer un alto a tu actividad, un alto a las cosas de esta vida y digas, bueno, ¿cómo está mi carácter? ¿Qué piensa la gente de mi carácter? ¿Qué piensan las personas de mi carácter? ¿Cuál es el concepto que la iglesia tiene de mi carácter? Luego, decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero tener el carácter que tú deseas que yo tenga. Por lo tanto, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder yo vencer todos los obstáculos que la vida me presente. Yo quiero tener un carácter a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe.